Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias a todos por el tiempo. El día de hoy vamos a hablar de una solución que se llama Secure Mobile Access, que es una solución que nos puede ayudar a conectar a nuestros usuarios a la organización de manera remota, de una manera más segura, pero va más allá que una simple conexión de VPN. Y para eso tenemos a Andrés González, ingeniero de preventa de SonyWall, que nos va a ayudar precisamente con esta charla. Andrés, pues nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por el apoyo y pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Horacio. Básicamente estaremos dividiendo el webinar, digamos, en dos partes. Básicamente en cuanto a la parte del producto y después mencionarles qué opciones tenemos hoy en día ya a nivel de promoción, oferta, ¿no? De los productos que estamos teniendo como apoyo a lo que estamos hoy viviendo, ¿no? Lo que vamos a hablar en esta charla es cómo seguir operativos durante esta pandemia, ¿no? La idea es, finalmente, lo que está ocurriendo hoy a nivel global y en México, como hoy están declarando ya la fase 2 o de manera oficial ya la fase 2, pues es básicamente cómo podemos hacer que nuestras organizaciones sigan operando, ¿no? A pesar de lo que está ocurriendo y a pesar de esta pandemia y en cualquier momento, en cualquier lugar, digamos, poderlo estar, ¿no? Y hoy en día el panorama del negocio ha cambiado, ¿no? Ya de la forma como IT lo ve hoy en día ha cambiado ya por completo. Sin embargo, pues nadie esperaba esto o no anticipábamos esto, ¿no? Esto es un mapa que hoy en día ya es una epidemia a nivel global que nadie había anticipado, ¿no? Y como nadie anticipó, también ha acelerado de una manera muy importante el trabajo digital, de una manera muy rápida. Y cuando hablamos de trabajo digital, pues es poder ocupar todo lo que nos puede brindar hoy la tecnología, incluyendo la parte del trabajo en casa, ¿no? También hoy en día estamos viendo que Google, por ejemplo, pide a sus empleados que trabajen ya durante esta pandemia, que trabajen en casa. Amazon, por ejemplo, pide a sus empleados o dan oportunidad a sus empleados que también se vayan a trabajar a casa si es posible. Y Apple finalmente también, siendo cada día más el trabajo desde casa, ¿no? Permite a su staff y a sus empleados que trabajan desde casa. Y finalmente, en esta pandemia o en este brote de coronavirus que no tenemos precedente hoy en día, ¿no? Y finalmente, esto sigue siendo un gran experimento y ha sido un gran experimento porque como no nos agarró preparados, finalmente el trabajo en casa o el trabajo desde casa es un gran experimento, en el cual para algunas organizaciones puede ser muy estresante o ha sido estresante el buscar soluciones que permitan este trabajo en casa. Pero además hay cuestiones de seguridad muy importantes. Y como les mencionaba, coronavirus forza de una manera u otra, esta pandemia de coronavirus forza a muchas de las empresas alrededor del mundo a experimentar con trabajo en casa, ¿no? Es decir, permitir que sus empleados vayan y trabajen desde casa para poder seguir operando de una manera exitosa y que el negocio no se vea muy afectado, ¿no? En México también estamos viendo un repunte en esta parte donde finalmente con la experiencia ya de H1N1 en años pasados, sabemos lo que es este tipo de contingencias, ¿no? Y lo que puede traer como consecuencia. Y por lo tanto, digamos que basado en esa experiencia, también sabemos que hoy en día las tecnologías han avanzado mucho y permiten hacer este trabajo desde casa de una manera muy rápida, pero también puede ser de una manera muy segura o también puede ser de una manera muy insegura, ¿no? La realidad, el reto de negocio actual, a pesar del coronavirus y desde antes de que empezara esta pandemia, digamos en una realidad estable o normal, es que la IT distribuida se ha expandido de una manera gigante, ¿no? O masivamente, ¿no? Y teniendo muchos puntos de exposición o explosión de puntos hacia exposición sin precedentes. O sea, hablamos de la carrera digital, hablamos de que cada día hay más dispositivos o endpoints o device a nivel de aplicaciones también, las organizaciones donde finalmente ya no hay un perímetro, donde permiten ya no existe una limitante a nivel de organización. Todo esto, el nivel de sensores que tenemos a nivel mundial, o sea, toda esta explosión y el uso de las tecnologías en un ambiente estable por sí ya representa un reto lo que tiene que ver con trabajo móvil o lo que tiene que ver con trabajo en casa. Hoy en día hay un porcentaje ya de las empresas que actualmente usan cualquier tipo de tecnología para poder permitir trabajo en casa. Hoy en día, obviamente, este reto se vuelve cada vez mayor, pero al mismo tiempo de que el permitir este trabajo en casa, digamos que hay un panorama de ciberamenazas que se integran o aprovechan estas circunstancias como hoy, creando nuevas formas de ataque, ¿no? Entonces, por un lado, estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Que los hackers están muy atentos o buscan estos nuevos objetivos sobre las personas que están trabajando en casa, pero es una realidad. Ayer también mencionaba que la cantidad de ataques
está cambiando, ¿no? Está aumentando y sobre todo el objetivo principal es gente que va a casa a trabajar, ¿no? Donde se lleva la computadora, donde usa su tableta, donde usa su teléfono, donde usa, digamos que su propia computadora en casa y digamos que los hackers están buscando este target. Hablamos de que por ahí se vende malware para poder sabotear el mapa de COVID-19, ¿no? Estamos hablando de spam, y a mí ya me ha llegado spam relacionado con COVID en cuanto a cuestiones de salud, también están muy atentos, y phishing también, donde desde recomendaciones acerca del coronavirus, que pueden ser correo, que puede ser dañino, que puede traer una amenaza. Resumen, digamos que hoy el Internet está lleno, completamente lleno, de información sobre COVID-19, pero también de cantidad de malware que aprovechan digamos, este nombre, ¿no? O que aprovechan esta característica que está ocurriendo. Entonces, realmente el Internet se puede decir que está completamente inundado de información, inundado de malware y de phishing para aprovechar esta circunstancia, ¿no? Pero finalmente, ¿qué es parte de esta plática? Es finalmente cómo mantengo mi negocio operativo, cómo mantengo, a pesar de lo que está ocurriendo, a pesar de la nueva información que nos dan día a día, donde vamos subiendo de fases, donde nos dicen nos mantenemos de esta forma, donde cada vez se va haciendo más restricción, ¿cómo mitigo este riesgo, no? A pesar de eso, ¿cómo mitigo el riesgo para que mi negocio siga operando? ¿Por qué? Porque hoy en día lo que va a pasar es que todo va a estar conectado, todo está abierto, todo está accesible en ese sentido, ¿no? Las brechas, digamos que en estas son inevitables, ¿no? Y el aumento, pues es, digamos, en cómo busca la manera de inspeccionar también es mayor. Esto es una realidad, ¿no? Y son cuestionamientos que finalmente nos hacemos de manera clave. SonyWall hoy en día, dado estos puntos de exposición que tenemos, tiene varias soluciones. La idea es que hoy platiquemos acerca de todo lo que tiene que ver con acceso móvil, se llama SMA, pero también de dos productos adicionales, que viene haciendo todo lo que tiene que ver con cloud o CAS o SaaS, y todo lo que viene con la parte de endpoint. ¿Por qué estos dos adicionales? Si a pesar el foco principal de esta charla es hablar acerca de SMA, también queremos tratar los otros puntos. ¿Por qué? Porque, dadas estas circunstancias, no solamente el permitir el trabajo en casa debe ser importante, pero sí también lo que conlleva alrededor. Digamos que hoy parte de los retos que tenemos es cómo permitimos de manera muy rápida o tenemos una prisa por permitir el trabajo desde casa, ¿no? Y las organizaciones se ven con ciertos retos. Uno de ellos es la capacidad, es decir, cómo yo brindo hoy en día a todos mis empleados al mismo tiempo este trabajo en casa. De manera usual, generalmente la parte móvil en una organización, hay una estadística que es como del 20 al 30%. Hoy estamos hablando de que ya no es así, o sea, estamos hablando de que hoy en día parte de las organizaciones, el principal reto va a ser la capacidad, es decir, cómo yo permito a mis empleados trabajar de manera remota o trabajar desde casa al mismo tiempo todos, ¿no? Entonces no estamos hablando de ese 20, sino estamos hablando del 100% de los empleados. Entonces, uno de los retos tiene que ver con la capacidad, el otro reto tiene que ver con la velocidad, es decir, implementar. Debemos de implementar de una manera rápida, ¿no? Es decir, lo quiero hoy, lo quiero para mañana, lo quiero comprar y lo necesito implementar. Entonces, es otro de los retos, es decir, ganarle al tiempo a lo que está ocurriendo hoy en día y ganar el tiempo, sobre todo, a cómo va avanzando las etapas. Y, por otro lado, cómo mantengo esta seguridad, ¿no? O sea, cómo mantengo la seguridad en los datos. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a tener dispositivos endpoints que van a estar no controlados en una red que no va a estar controlada. ¿Por qué hablo de esto? Porque finalmente son dispositivos que o una de dos, o son dispositivos que voy a permitir que se lleven a casa, como una laptop, inclusive la PC, que trabajen desde casa, se conectan a la red a través de diferentes formas, pero finalmente voy a tener un dispositivo que no va a estar en un ambiente controlado, ¿no? Entonces, estamos hablando de estos dispositivos o endpoint sin control y la red misma, ¿no? Porque vamos a crear túneles, porque vamos a accesar de diferentes formas a la red y finalmente voy a tener una red que no va a estar controlada. Son esos tres retos: capacidad, velocidad y seguridad. Pero aprovechando esta parte, yo quiero dar un consejo, y es un consejo básico, pero un consejo bastante importante, sobre todo ahorita, y ese consejo es no permitir abrir el protocolo 3389 o lo que le llamamos RDP. El RDP es una manera muy sencilla de brindar conexión directa a una PC a través de Remote Desktop Protocol, ¿no? RDP a través de este puerto, y la idea es recomendarles no abrirlo, que ustedes no recomienden a sus clientes, oye, pues su capacidad, speed y velocidad, todos esos retos que tú tienes,
de manera rápida abre el firewall, permite que se puedan conectar a sus computadoras de manera remota, ¿no? O, peor aún, a un servidor o a un servidor de Windows a través de este puerto. ¿Por qué? Porque hay características que en sí este protocolo no lo tiene. Me preguntaban, no, oye, es que si simplemente cambio el puerto, ¿no? Ya no es el 3389, sino le pongo que es el puerto 25000, ¿no? Digo, lo podemos hacer, pero finalmente lo que hoy hace en día estos atacantes o la parte de hacker es escanear todos los puertos, ¿no? Antes nada más escaneaban estos puertos estándar, ahora lo que está ocurriendo es que finalmente escanean todos, ¿no? Entonces, si tú abres el puerto 3389, pues es conexión directa a través de RDP, pero si le cambias al RDP puertos, lo van a descubrir y puede tener una vulnerabilidad importante. ¿Cuál es lo importante? Es que, o cuál es el riesgo, es que descubran una credencial a través de este RDP y simplemente puedan entrar a la máquina y a partir de esa máquina poder entrar a la red. Un punto importante es que no tiene un factor de doble autenticación que nos permitía que un individuo que atacara el escritorio remoto a cualquier puerto descubriera una de las credenciales, ¿no? Entonces, hoy en día lo que está ocurriendo es que el ransomware o los actores que tienen que ver con ransomware se están frotando las manos porque hay una gran cantidad de RDPs de instancias de RDP abiertas, ¿no? Entonces, es muy importante esto, es un gran consejo que yo les doy, o un consejo importante, creo yo, que es el que no recomiendan abrir este puerto para poderlo permitir de manera directa. Hay elementos que se pueden permitir, pero de una manera segura. La principal consecuencia es que pueden obtener las credenciales y a través de ahí poder contaminar la computadora expuesta, pero seguir todavía a la red a través de un túnel abierto o ni siquiera un túnel, ¿no? Va la comunicación directa sobre el firewall. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hoy vamos a tener que resolver de una manera muy rápida a nuestros clientes es la manera de cómo lo podemos resolver, ¿no? ¿Cómo lo vamos a poder resolver? La idea es que lo podamos resolver de esta manera, ¿no? Una es, ok, dar el acceso a escritorios remotos porque seguramente nos lo van a pedir, es decir, yo quiero accesar a una máquina que está en la red y lo quiero hacer desde mi casa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer de manera segura? Lo puedes hacer a través, en este caso, un HTML5 de manera segura o a través de un túnel, es decir, abriendo un túnel, una VPN por el firewall para poderse conectar. Digamos que son las dos formas. La siguiente es accesando archivos compartidos, ya sea estas carpetas abiertas o share, las carpetas compartidas, poder accesar estos archivos y se hace a través de un SSL VPN o un IPsec túnel. Esa es la manera correcta de hacerlo. Y accesar también archivos compartidos, pero tal vez de una manera más segura o restringida a través de una aplicación y que me pueda dar también protección de amenazas vía cero. Porque el problema es que si yo abro el túnel, logro compartir estos archivos, pero lo que estén subiendo y compartiendo a través de ahí, pues pudiera también tener un malware. Acuérdense que estamos sacando estas computadoras de un área compartida o también estamos usando computadoras personales que están en la casa y que generalmente no son, bueno, yo le digo que no son las más limpias. Generalmente este tipo de redes en casa generalmente son pues, muy sucias, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, no tenemos el mismo cuidado que las organizaciones en la mayoría. Y la otra es poder accesar aplicaciones internas a través ya sea de este túnel o a través de una oficina virtual o un proxy. Estos son los retos que generalmente es lo que van a pedir los clientes, cómo acceso al escritorio vía remota, cómo poder resolver, compartir archivos de una manera más segura y más restrictiva y poder acceder a aplicaciones internas en ese sentido, ¿no? Ahora bien, SonicWall tiene varias soluciones en cuanto a la parte de seguridad remota. Obviamente hablamos de la parte de los firewalls a través de clientes VPNs basados en SSL o en IPsec y generalmente son los TZs donde tenemos estas capacidades de hasta 20 usuarios para VPNs SSL, que es lo recomendado, y clientes IPsec, pero finalmente son algunas limitantes que se tienen en cuanto a usuarios en los firewalls y TCZ, en las diferentes versiones que tenemos de los firewalls, ¿no? Finalmente son equipos que su función principal no es el acceso remoto, pero que sí se puede hacer, pero que hay limitaciones en cuanto al acceso. Después tenemos el producto que se llama SMA, Secure Mobile Access, en la serie 100 y en la serie 1000, que van desde 5 usuarios hasta 250 usuarios en la serie 100 y hasta más de 200 usuarios, 250 usuarios en la serie 1000. Y después tenemos SonicWays como tal, y también estamos hablando de Capture Client. Capture Client, ¿por qué? Porque es el antivirus de SonicWall, donde protegemos el endpoint a través del Capture Client, y que también es importante, ¿no? Hacer una, digamos, no solamente es permitir el acceso a través de estos elementos, sino también cómo garantizar
digamos, el uso de las computadoras a través del Capture Client en la parte de antivirus. Porque, como dijimos, sale de la red perimetral y va a un área de casa donde no sabemos qué control se tenga, ¿no? Como tal, ¿no? Y finalmente, todo lo que tiene que ver con toda la parte de CAS o Cloud App Security. Hoy también las organizaciones tienen ya, digamos que es muy sencillo decir, oye, en esta parte abre un G Suite, abre un Office 365, o sea, vamos a empezar a consumir ciertas aplicaciones SaaS para OneDrive, Dropbox, Google Drive, ¿no? G Suite, todas estas aplicaciones para poder compartir lo que necesitamos compartir a nivel de archivos y también almacenamiento, digamos, en la nube, ¿no? Entonces, también CAS se vuelve importante. Entonces, si se fijan, se abren varios huecos, no solamente el cómo brindo yo continuidad de mis aplicaciones a través de túneles VPNs o a través de SMA, o también la parte de AP, que ahorita lo vamos a ver, y cómo protejo el cliente y aplicaciones que están en la nube, ¿no? Pero como les mencionaba, hablar un poquito de lo demás como un paquete o como paquetes que deberían viendo y qué cualidades tiene, pero sobre todo va a hacer mucho énfasis en la parte de Secure Mobile Access, que esta es la mejor solución para nuestros clientes en este tiempo, ¿no? Y con la capacidad de hacer túnel y también con la capacidad de hacer una oficina virtual. La solución de Secure Mobile Access, que es SMA, finalmente, ¿cuál es la función de SMA? Pues SMA es un gateway de seguridad y su función principal es brindar acceso a ciertos recursos de confianza a través de diferentes dispositivos a diferentes personas en cualquier tiempo, en cualquier lado, pero de manera segura, pudiendo dar controles completos o controles más granulares sobre datos o recursos, o inclusive en aplicaciones, ya sea que están on-prem o que están en la nube como tal, y aplicando diferentes capas de seguridad como tal en esta parte, ¿no? Entonces, es como, digamos, tenemos en la parte de SMA, ¿no? Entonces, básicamente, si lo quisiera describir de una manera muy sencilla a través de estas cualidades, SMA lo que va a permitir es levantar un canal seguro de comunicación entre un dispositivo y digamos que una red o aplicaciones como tal. Y que lo va a hacer, digamos, en dos etapas. La primera etapa es poder autorizar al dispositivo, es decir, poder autorizar un dispositivo iOS, poder autorizar un dispositivo Android, un Linux, poder autorizar un dispositivo, una notebook o una computadora PC normal, y primero autorizarla y después de que lo autorizo, permitir este acceso. Y cuando hablo de autorización e identificación de dispositivos, estoy hablando, por ejemplo, de características del device que se va a conectar. Por ejemplo, decir, es que si es un dispositivo iOS, si el sistema identifica que está en jailbreak, pues no permitir la conexión, ¿no? Si es un dispositivo Android y está ruteado o hackeado, pues no permitir su entrada, ¿no? A la red. Entonces, lo que yo hago es permitir el acceso previo a accesar a la red, ¿no? Entonces, es muy seguro porque antes de abrir cualquier comunicación, yo lo primero que hago es validar este dispositivo, ¿no? Entonces, lo valido y una vez que lo valido, entonces ya permito el acceso a los recursos que su perfil como usuario le corresponda, ¿no? Entonces, digamos que, tratando de resumir, es una solución que me va a permitir conectar cualquier dispositivo, en cualquier lugar, a cualquier persona, en cualquier parte de manera segura, a través de la identificación, por un lado, inclusive de locaciones y de dispositivos de confianza permitidos, poder otorgar de manera completa acceso a los recursos, inclusive aplicaciones on-prem o en la nube a través de Single Sign-On y también diferentes capas de seguridad. Una de ellas es poder identificar políticas de swarming, es decir, quién se puede conectar como lo identificaba, tener multifactor de autentificación, tener Content Sideward Device Authentication, que es esto de que les mencionaba de los dispositivos, y las capas de aplicación para VPN. Poder hacerlo también políticas de geolocalización, es decir, que si son dispositivos que están en ciertas locaciones no se puedan conectar, o GeoAPI Filter, ¿no? Como tal, toda la parte de Advanced Threat Protection, que es la Capture ATP de Sorry, que tiene que ver con amenazas de día cero, o sea, conocer lo que no es conocido o lo desconocido a través de una tecnología para prevenir amenazas de día cero. Y podemos tenerlos físicos, virtuales o en nube también, ¿no? En diferentes elementos, ¿no? En cuanto a la solución de SMA y la parte de conectividad remota, por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con Virtual Appliance, todo lo que tiene que ver con Physical Appliance y Public Cloud. Entonces tenemos estos dispositivos o la parte de SMA, los tenemos en la nube, en SMA 500V virtual, que para Amazon y Windows Azure,
y SMA 8200, ¿no? Entonces son hasta 250 usuarios, hasta 5000 usuarios del 8200 en la parte virtual. También lo tenemos en ambientes de VMware, on-premises, en estos appliances virtuales, VMware o Microsoft Hypervisor, y finalmente los equipos appliance físicos, ¿no? Que tenemos tanto la serie 100 como la serie 1000. De hecho, el 500 pertenece a la serie 100, el 8000 pertenece a la serie 1000. Entonces, son los que tenemos y hay diferentes, digamos, series, ¿no? Tanto en la 100 como en la 1000. Y son estas formas como lo podemos hacer, ¿no? Entonces, por un lado, para hasta 100 usuarios, 250 usuarios en el SMA 400, 2000 usuarios en 1210, el 8200 virtual 5000 y el 7210 hasta 10,000 usuarios conectados de manera simultánea como tal, que es toda la parte de equipos SMA, Secure Mobile Access. Esta es la diferente gama, Small, Medium, y también para la parte de Enterprise y la parte de la nube, ¿no? Ahí tenemos las diferentes series y podemos tener hasta 20,000 usuarios conectados de manera remotas o más, ¿no? Con diferentes combinaciones de estos equipos, ¿no? Entonces, esta es parte de la oferta de este producto y también de manera global toda la parte de alta disponibilidad y los clusters. Ya hablando de características de SMA y del producto de SMA, capacidades de lo que puede hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer? Por un lado tenemos algo que se llama la oficina virtual de aplicaciones y la pregunta sería ¿qué es mejor, darle un acceso completo a la red o darle acceso solamente a cierta computadora, ciertas aplicaciones y solamente a lo que se requiera, ¿no? Entonces estamos hablando de este HTML5 que tiene el SMA que te permite exponer ciertas aplicaciones de manera interna y también el compartir archivos. Entonces, cuando hablamos de esta característica, estamos hablando de que tenemos este portal. Ahora, imagínense que cuando abrimos un túnel VPN como tal, lo que estamos haciendo es brindar acceso a la red completa y llegar a mi computadora. Es decir, Andrés se quiere conectar y se conecta de manera remota a través de un túnel y doy acceso a esa computadora, ¿no? Esa sería como que una buena práctica, porque también podría abrir el puerto de VPN, el cual dijimos que no lo recomendamos, pero lo abrimos a través de un túnel y llego a esta computadora. ¿Qué pasa si lo hago a través de la oficina virtual? Básicamente me conecto al SMA y yo quiero llegar a esa computadora, pero para llegar a ella, lo que voy a hacer es entrar al SMA, al HTML5, donde mi bootmap, es decir, mi usuario me va a determinar, oye, todas estas aplicaciones tú tienes derecho, algunas aplicaciones que soportamos, como la del Terminal Server basado en HTML5, y le das un clic y tendría el acceso a la computadora, ¿no? Entonces, esta es la idea del HTML5. Si se fijan, no estoy abriendo el túnel completo para llegar, sino a través de estas validaciones de dispositivo y del mismo HTML5 o el portal de oficina remota del SMA me permite hacer este cambio y estar monitoreando que esta conexión se hace. Otra cosa que podemos también como parte de la solución es que podemos tener un solo login de evento, es decir, un single sign-on, ya sea con aplicaciones que estén en la nube o con aplicaciones que estén de manera local. Y a través de este acceso y este bootmap, pues yo puedo tener este single sign-on y poder entrar a estas aplicaciones, ¿no? A cualquier aplicación, a través de los diferentes dispositivos autorizados y tener un multifactor de autentificación como tal, ¿no? Entonces, también hablamos de este doble factor de autentificación a través de la compatibilidad con ciertos generadores, como puede ser Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Duo Mobile, lo cual proveen estos mecanismos de seguridad a través de doble autentificación a un bajo costo y a través de esta experiencia de hacerlo muy, muy rápido, ¿no? Compatibles con ID Support, compatibles con Okata, OneLogin y PIN Identify, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos tener a través de SMA, es decir, yo me puedo conectar y usar factores de doble autentificación para la seguridad y el acceso, ¿no? Entonces, tenemos este portal de oficina remota, doble autentificación y zona federada o Single Sign-On para varias aplicaciones. La característica de tener Always on VPN, digamos que es permanecer o asegurar que los dispositivos solamente se puedan conectar a esta red corporativa a través de la red y de manera que en automático se conecten a la VPN, ¿no? Y forzar la seguridad, digamos, en esta parte, ¿no? Como tal, ¿no? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con compartir archivos de manera segura a través de ciertas características del mismo portal o a través del mismo SMA, ¿no? Entonces,
ya sea a través del HTML5, el browser, ahorita se los voy a mencionar, y también tener la capacidad adicional de poder escanear lo que se está subiendo y bajando de la plataforma a través de Capture ATP para poder escanear para malware, para protección de día cero, tener visibilidad sobre lo que se está subiendo o se está compartiendo. Y en los SMA se les puede agregar la función de Capture ATP de manera adicional como un add-on para poder protegerlo de esta forma, ¿no? Entonces, básicamente son varias las características. Ahora bien, para, digamos, alta disponibilidad y automatización del tráfico, nosotros podemos hacer algo que se llama de manera dinámica la parte de licenciamiento. Es decir, no necesito colocar cierto licenciamiento por equipo, sino también los puedo compartir con un tipo de licenciamiento de spool, y lo que me permite es hacer lo siguiente. En el primer cuadrito yo tengo Seattle, London y Tokio, y están conectados primero 45 usuarios, después está conectando 25 y luego 5 usuarios, y 6 horas después este escenario cambia. Es decir, en Seattle tengo 25, en London tengo 5 y en Tokio tengo 45 usuarios. Entonces, de manera automática, estas licencias se distribuyen entre los diferentes equipos, ¿no? Entonces, yo puedo reacomodar o acomodar dos usuarios en base al número de conexiones o la demanda que se tienen y haciendo una optimización del tráfico. Y también estas licencias dinámicas entre los diferentes equipos para poder brindar una alta disponibilidad y para poder aprovechar los recursos en cuanto a la parte de licenciamiento, ¿no? Entonces, sí, adelante. Para la publicación de los servicios en el SMA a través de HTML5, ¿cuáles son los requisitos que el cliente debe de tener? Que soporte HTML5 en el browser. Así es. O sea, del lado del cliente, con que tenga el SMA, digamos, con que soporte el browser HTML5, a través se puede entrar, ¿no? Sí, porque dice, por ejemplo, en el caso del escritorio remoto, para accesar a mi servidor con mi aplicación administrativa. También se puede hacer, es decir, yo puedo hablar de este RDP a través de esto, ¿no? Y si lo vas a instalar en tu máquina o en tu, digamos, en tu computadora, pues tener la parte de terminal server activado, es decir, que te permita varias conexiones remotas. Entonces, se puede hacer. De hecho, lo que les quiero mostrar ahorita, lo que están viendo en pantalla, es la página de SonyWorld que se llama livedemo.sonyworld.com. Y en el apartado Remote Access tenemos, digamos, que las dos versiones. Tenemos el SMA 1000, una serie, y acá abajo tenemos el SMA 400, que es de la serie 100. Si yo entro a este equipo y entro con la parte de demo, esto lo puede hacer cualquiera, en cualquier momento, aquí de entrada me está mostrando, digamos, mi oficina virtual para mi usuario, ¿no? En este caso, el usuario demo. Por este lado yo tengo el file share, que les mencionaba, donde yo puedo compartir estos archivos con diferentes grupos de trabajo, y lo que yo subo y baje de estos archivos lo voy a inspeccionar a través de, si tengo habilitado Capture ATP, digamos que lo voy a inspeccionar con Capture ATP, ¿no? Entonces, de esta manera, yo puedo compartir archivos a través de la aplicación, o si bajo el Nextender, que es el cliente, me puedo conectar a la red y puedo compartir estos archivos y entrar de otra manera. Pero aquí, por ejemplo, yo tengo algunas, digamos, terminales de HTML, bueno, digamos, bootmaps que me permiten hacer estas conexiones. Por ejemplo, aquí tengo una que se llama SMA de HTML5. Si se fijan, estoy abriendo un browser, es el browser en automático, el que me está ayudando a Gateway es el mismo SMA, y me estoy conectando de manera remota a una máquina. Entonces, esto puede ser mi computadora, puede ser un servidor con terminal server, donde finalmente yo puedo entrar y de manera segura. Entonces, el SMA es el que me está, digamos, vigilando en la parte de seguridad, está levantando una conexión segura entre el browser y la red a la que me voy a conectar, y esta está controlando la seguridad, ¿no? Inclusive con Capture ATP, por si la seguridad se compromete, digamos, a nivel de Capture ATP, yo puedo detectar que esa comunicación ya no es segura, ¿no? Que corre un malware por ahí, ¿no? Entonces, de esta manera yo lo pude hacer. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, lo puedo hacer con Citrix, lo puedo hacer con un demo de Ubuntu, por ejemplo, ahí hay un servidor de certificadores, el iOS Connect, o sea, hay ciertas aplicaciones que soportamos, ¿no? Está el RDP, pero basado en Java, donde el mismo OWA se me pudiera conectar a través del SMA. Si se fijan, aquí estoy ya en el correo electrónico, pero lo estoy dando a través de el mismo SMA y a través de este portal de manera segura, ¿no? Entonces, es lo que podemos hacer. Digo, se los quería mostrar cómo esto, digo, aquí no está levantando, pero vamos a hacerlo otra vez.
Todos estos equipos son operacionales y están en lidemo.com, ¿no? Entonces les quería mostrar. Por este lado está la oficina remota, por aquí el bootman a lo que tengo derecho, y inclusive como estoy haciendo a través de este mismo browser, todo el gateway, ¿no? Que me permite tener mayor seguridad. Entonces, esa viene siendo la parte del SMA que les quería mostrar, que lo vieran de alguna otra forma y pueden entrar en cualquier momento. Ahora bien, eso es en cuanto a la parte de SMA, Secure Mobile Access, pero hay otros productos como CAS que me gustaría hablar, que se vuelven en cierto punto importantes dadas estas circunstancias, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con seguridad en la nube es lo que nos va a ayudar a, digamos, de otra forma a proteger. Estamos hablando del email, que es el primer vector de contaminación, estamos hablando de esquemas de phishing, de malware, de ingeniería social para obtener contraseñas, ¿no? Y pérdida de datos, ¿no? Entonces, todo lo que se da de otra forma cuando migramos a la nube ciertas aplicaciones. La idea de CAS es que es una herramienta que es muy fácil, está basado completamente en APIs, no necesitamos hacer un deployment de alguna aplicación, instalar algún cliente, y de manera muy sencilla, entrando a la página prácticamente en 3 pasos, digamos que de otra forma nos registramos, obtenemos, seleccionamos qué aplicación, la autorizamos a través de las APIs, y finalmente configuro y monitoreo y empiezo a estar protegido. Esta solución de CAS, que soportamos varias aplicaciones como Boss, Dropbox, G Suite, Office 365, donde finalmente protegemos tanto qué se puede cargar y qué se puede bajar de estas aplicaciones en la nube, contra phishing en el caso de correo electrónico de Office 365 y G Suite, y protección contra ransomware y amenazas de día cero. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque muchas organizaciones, dado a estas circunstancias, están abriendo cuentas de este tipo, ¿no? Para poder garantizar la operatividad. Entonces, es importante también estar protegidos en este sentido, ¿no? Entonces, aquí es como se vería en Honeywell, cómo puedo seleccionar y configurarlos. Y finalmente, la otra aplicación tiene que ver con la parte de endpoint y finalmente es Capture Client, ¿no? Entonces, es el antivirus de Honeywell, donde la idea es tener una protección de un antivirus de nueva generación a través de SentinelOne, tener Capture ATP, que es la protección de amenazas de día cero, poder inclusive tener un device control de USB, que puede ser muy granular, como lo hemos comentado en algún otro lado, donde yo puedo inclusive bloquear los dispositivos solamente de storage, o puedo permitirlos de cámara, o puedo permitir solamente por número de serie y por marca, y todo lo que tiene que ver con filtrado URL y la protección de Web Protection. También comentarles que ya en la versión 3.0, que estamos ya liberando también la parte de Web Content Filter, nosotros la parte de contenido web, algo que se llama Application Read Management, localización de cliente y la parte de integración con Active Directory y mejoras en cuanto también el soporte de Linux y alertas en esta parte, ¿no? Ya la nueva versión muy pronto. En la parte de Web Content Filter, pues es poder bloquear estas páginas con una página de bloqueo, permitir o prohibir ciertos dominios, categorías. Y lo que va a decir es, por categorías, poder bloquear ciertas páginas, ¿no? Que es el filter de contenido ya en el cliente. Después, Application Read Management, que es básicamente poder identificar ciertas aplicaciones que tienen los dispositivos que están vulnerables o que tienen cierta vulnerabilidad a niveles de exploit y que necesitan ser actualizadas. Y a través de esta Application Read Management, poder identificar estos dispositivos que necesitan de una u otra forma una actualización, ¿no? Y finalmente también hablábamos de Access Point. Bueno, ¿por qué Access Point? Que también lo mencioné. Y estamos hablando de que finalmente vamos a trabajar en casa y las redes generalmente en casa son completamente, aquí dice dirty, que no son muy limpias que digamos. Y la idea es hacer una combinación entre la oficina en casa con estos Access Point, inclusive poder levantar un túnel de comunicación hacia el SMA, ¿no? Entonces, es decir, imagínense que tengo el Access Point levanta un túnel hacia la red corporativa y en el Access Point donde tengo en casa puedes tener un teléfono, otra computadora y así varios elementos. Entonces, de manera segura se comunican con la parte corporativa, ¿no? Entonces, se puede hacer esto con el SMA, con las 2 series y también con la parte del firewall, pero bueno, no recomendamos en esta etapa la parte del firewall. Y a través de esas políticas de VPN, ¿no? Entonces, básicamente lo que vimos fue Mobile Access, vimos también la parte de cloud y la parte de endpoint como tal, ¿no? Entonces, básicamente estas son las tecnologías que finalmente nos están ayudando o pueden ayudar a muchos de nuestros clientes para poder hacer frente a lo que estamos viviendo a través de... Básicamente es lo que tenemos. Yo espero que esto les haya ayudado. Hay opciones. También decirles que como Honeywell, el equipo de Honeywell,
Estamos para poderles ayudar en cualquier dimensionamiento o para poderles ir con ustedes en esta parte que les vayan solicitando con cualquiera de estos productos, ya sea dimensionamiento, ya sea una duda técnica, lo que requieran. Sí, gracias, Andrés. Resumiendo la parte que vimos el día de hoy de SMA, es básicamente cómo SonicWall puede ayudar a las empresas a mantenerse de manera operativa independientemente de las circunstancias. Obviamente, cómo se pueden conectar de manera segura con nuestras soluciones es básicamente el mensaje que daríamos. Listo, Andrés. Pues nuevamente muchas gracias y estamos a sus órdenes. Hasta luego. Tenga buen día. Hasta luego.